Voy a bajar el- ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Ángelo González, director de la consultora deportiva en redes, y hoy día tengo el gusto y el gran agrado de tener como acompañante al profesor Marcelino Salinas, especialista en psicomotricidad, profesor de redes y profesor de profesores de profesores. Entonces, no puedo andar mucho porque el tiempo nos quedaría corto solamente presentando al profe. Espero que disfruten la charla, que disfruten la interacción y por ahí los intercambios de información que vamos a compartir y bienvenidos una vez más. Profe Marcelino, ¿cómo le da? Buenas noches, gusto en saludarlo. Gusto saludarte, Ángelo. Muchas gracias por la invitación, gracias por la preferencia siempre hacia la deferencia hacia mi persona. Un saludo a todos los que te acompañan, a Cristian, a todas las personas que están escuchando, los profesores, a todos los jóvenes, sobre todo, que están deseosos de recibir información y que estoy dispuesto a compartir lo que buenamente pueda. Gracias, profe, gracias. Siempre con su voluntad. Yo lo llamo profesor de profesores. Usted es complicado hasta que nos acompañe una conferencia, una agenda recargada siempre para compartir y en verdad yo se lo agradezco. Hay información que después de las conferencias normalmente que tenemos, me la paso revisando los videos y aprendiendo, porque hay cosas en el valor de conocimiento que usted tiene que son poco compartidas, son poco conocidas y poco difundidas. Mire, poco compartidas, poco conocidas y poco difundidas. Entonces, realmente hay un hueco o hay un bache en la etapa formativa del futbolista, enfocándonos en fútbol, que por ahí no se toca comúnmente. ¿A qué crees que se debe un poco el desconocimiento de esta etapa inicial de psicomotricidad en el fútbol? Bueno, primeramente, sin ánimos de hacerte quedar mal, no es la intención. Afortunadamente veo que cada vez más mis colegas se están preparando de la mejor manera y tratan de investigar. Viene a colación el hecho de esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Me refiero a la pandemia, y que ha dado a pie a que se den estas charlas que no habían, a que se den estos comportamientos virtuales y que por medio de ellos podamos comunicarnos y transmitir información. Eso es por un lado. Y por otro lado, sí es cierto que hubo una época en la que se dejó de lado mucho esto porque no se tomaron en cuenta los procesos de formación, que son exactamente igual dentro de lo que es el sistema de aprendizaje, me refiero a aulas, y que tiene que ver también con el deporte, porque el ser humano es uno, es solo, no es el que se comporta para aprender en el aula y hay un sistema diferente para aprender en el deporte. No, habrán metodologías de enseñanza, pero el proceso de aprendizaje del ser humano es exactamente el mismo. Entonces creo que hubo un tiempo en el que se dejó de lado y se le dio preferencia a lo que es la competencia y no tuvimos en cuenta lo que era la formación y sus contenidos con las características respectivas en cada etapa o estadio del ser humano. Qué interesante, profe. Profe, no se preocupe, a mí yo puedo quedar mal, usted solamente enséñeme lo que me puede enseñar, yo disfruto aprendiendo, para mí, se lo digo abiertamente y lo comparto, ¿no? Cada charla que tengo con usted para mí es un aprendizaje, entonces no se preocupe, yo contento de quedar mal, más bien. Profe, entonces, avanzando un poquito, hay también una información que estamos comentando previamente, y es su experiencia amplia, no solamente en el fútbol formativo, sino también a escalas más grandes. Usted está en selección nacional, acompañé al profesor Miguel Company, a la profesora Lorena también en el Sudamericano de Mar del Plata, si no me equivoco, y también ha sido preparador físico de Unión Guadalajara y de aviación. ¿Cuál ha sido las complejidades que usted ha encontrado en el espacio más alto, a diferencia de las otras dificultades que encontramos en el formativo? A ver, yo me he encontrado con jugadores, lógicamente vamos a respetar, no vamos a dar nombres. Me he encontrado con jugadores en distintos puestos en que han tenido problemas motrices para resolver por falta o una información inadecuada de formación de engramas motores, y que en el fútbol profesional o en el deporte profesional, en este caso el fútbol, que es lo que estamos comentando, se daba y se notaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Arqueros en el nivel profesional que yo los observaba que tenían problemas, por ejemplo, para darse una voltereta, y eso es imposible ver. O jugadores con más de 18 años que ya estaban trabajando en primera o en segunda profesional, que son los niveles donde yo me he desarrollado, y que los observaba que tenían, por ejemplo, entre otras cosas, una deficiencia en lo que era desarrollar el,
esa esa coordinación entre lo que es el tiempo y el espacio, que es una organización, que se conoce como, en psicomotricidad como organización temporoespacial. Vale decir, una persona que tiene que hacer contacto con un objeto que ha sido enviado, en este caso un balón, vamos a ponerlo en contexto, un córner, un tiro de esquina que es enviado hacia el área y que uno de nuestros jugadores tiene que llegar en el momento preciso, haciendo la altura precisa para hacer el contacto preciso. No estoy hablando de técnica, o sea, no hablo del gesto técnico con el cual el jugador tenga que tirar el cuerpo hacia atrás, hacer el contacto con la frente, enviar el golpe adecuadamente, con qué parte de la cabeza. Yo lo me estoy refiriendo es lo primario. O Los sea, tiempos. cómo llega, claro, cómo llega él, cómo mide él y cómo, en una palabra, en psicomotricidad se conoce como estructurar el tiempo y el espacio, que no es otra cosa que calcular. O sea, en qué momento y con qué velocidad le imprimo yo a mis músculos para poder yo llegar en el momento preciso a hacer contacto con ese balón, teniendo en cuenta toda una serie de variantes, como son la trayectoria del balón, la velocidad del balón, las trayectorias son varias, la velocidad del balón y el entorno que me rodea, que son mis compañeros y además son los rivales que van a impedir que yo realice esa acción. Entonces, y vuelvo a repetir, no hablo del gesto técnico. Eso, por ejemplo, yo lo había observado ya en jugadores, o saltan antes o saltan después. Es después de toda una perorata de una información, la cosa es simple. Llegas en el momento preciso, saltas antes o llegas después. Y esos efectos o deficiencias, para decirlo adecuadamente, yo las había observado. Igualmente otras, como por ejemplo un lateral derecho o lateral izquierdo que llega, puede tener mucha potencia, mucha velocidad, mucha fuerza, para decirlo claramente, llegar a la esquina hasta el fondo, corres, dejaste al rival, haces un gesto técnico adecuado, enganchas el balón con la derecha y el balón te queda en la pierna izquierda y vuelves a enganchar a la pierna derecha porque nunca desarrollaste o tuviste trabajos adecuados para hacer el uso de ambos perfiles. No necesariamente tengas que hacerlo igual, pero tienes que tener la información para usar ambos perfiles. Ese es otro de los temas que encontraba yo y que había que solucionar. Las distancias para poder saber en qué momento entro a la carga cuando voy a marcar a un jugador que está en posesión del balón. O sea, cómo mido los tiempos y las distancias para poder saber en qué momento. ¿Cuál es la distancia? No existe ninguna. Lo marca en la longitud de tu pierna y que tienes que trabajar y practicar para saber en qué momento tú usas el tiempo adecuado para hacer la entrada adecuada, la carga adecuada y poder quitar el balón o impedir el progreso del rival. Porque el tiempo, disculpe, el tiempo no es igual para todos. El tiempo No, tiene que ver con tu fisonomía, con tu fisiología y también con la agresividad que tengas, me imagino. por supuesto, depende de cada uno. Mira, hay cosas que se pueden aplicar en términos generales a todos los individuos, pero hay otros aspectos dentro de la psicomotricidad que son muy personales, como por ejemplo, otro de los temas, lo que es la percepción. O sea, ¿en qué momento? O sea, que podrías llamarlo como intuir. Esto lo adquieren mucho los jugadores con trayectoria, con experiencia, por no decir los más viejos dentro del fútbol, y que son aquellos que generalmente marcan los tiempos, los momentos, de acuerdo a la circunstancia, y van guiando al jugador más novel, al más joven que todavía los acompaña o que ya está formando parte de las líneas, sobre todo en la defensa, ¿no? Un lateral derecho que sale a marcar, pero que es probable que el back le diga, no vaya usted, espérese, yo voy, usted me cubre, pero antes que eso ha habido toda una percepción de movimientos. ¿Ya? No es cuestión de moverse por moverse. Hoy está muy en boga hablar la toma de decisiones, sí, pero ¿cuál es el proceso de tomar decisiones? ¿Qué entrenamientos hemos hecho para que el joven desde muy temprana edad haya recibido las herramientas para poder desarrollar ese proceso de toma de decisiones? Y desde el punto de vista de la neurociencia, ¿qué cosa es toma de decisiones? ¿Cómo se da las tomas de decisiones? ¿Qué camino tomo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué opción tomo dentro de las tantas o pocas opciones que haya recibido? Nuestro problema
radica mayoritariamente en la poca experiencia, porque esto se adquiere mucho con la experiencia del jugador, la poca experiencia motora que haya recibido. Recuerda que los que tienen mi edad, estamos en base ya 7 cerquita, los que tienen mi edad, hemos tenido la oportunidad de tener contacto con el mundo externo. El mundo externo a nosotros nos ha desarrollado a través de los sentidos muchísimas cosas, nos ha dado muchísima información, pero en detrimento salió el desarrollo, que no es malo, pero mal utilizado, la tecnología. Hoy en día, pues los chicos ya no tienen mucho contacto con el medio entorno que los rodea, entonces están carentes de ese tipo de información que los sentidos son los que proporcionan. La percepción es una imagen que cada uno de nosotros forma, una idea de lo que pueda estar sucediendo en el mundo externo. Cuando estamos jugando fútbol, debemos estar constantemente recibiendo información a través de 2 órganos principales, la vista y el oído, sobre todo la vista, y nos está dando información para poder estar constantemente recibiendo el proceso, o sea, armando el proceso para tomar las decisiones. Estamos viendo qué rival está cerca, qué compañero está cerca, hacia dónde se mueve, cuándo se mueve, cómo se mueve, y poder tomar esas decisiones de la forma más adecuada, ¿no? Sí, profe, acá he estado apuntando muchísimas cosas. Ahorita que conversábamos, me llamó la atención mucho lo de que eso ya lo habíamos platicado antes, lo del juego aéreo vinculado a psicomotricidad, porque el juego aéreo, aparte de que en promedio no somos muy altos, no somos muy destacados como peruanos en lo que es estatura, es una carencia que tenemos. En la experiencia como futbolista he percibido que nos cuesta mucho ir al juego aéreo. Muy pocos son los futbolistas que tienen, llamemos la agresividad, la intuición para ir al juego aéreo. Normalmente esperamos bajarla para controlarla y jugar por abajo, pero hay un tiempo que nos economiza el juego aéreo. Y eso que usted comenta de que o llego muy antes o llego muy después, es una constante. Y se intenta trabajar en el fútbol profesional al nivel más alto, pero a veces ya no hay tiempo, porque no solamente hay que trabajar eso, hay que trabajar el planteamiento para el fin de semana, hay que trabajar la estructura física, y hay que trabajar otros procesos también que demanda el tiempo, y el tiempo corta. Encima, el campeonato peruano, que usted lo conoce, es muy abierto, muy extenso, viajas, te la pasas viajando, y hace complicado detenerse a establecer algunas coyunturas de formación deportiva. Me llama también la atención, profe, lo del tiempo y espacio y el vínculo tan importante de la psicomotricidad con tiempo y espacio, ¿no? Que es algo que venimos vinculando, toman tiempo y espacio. Una pregunta, esto me llama mucho la atención porque estamos hablando de tiempo y espacio. Llegamos a entrenar la toma de decisiones, como usted dice, no digo que es un modismo, pero es algo que viene hace algún tiempo trabajando, se toma decisiones, toma decisiones, toma decisiones. ¿Es apropiado empezar a trabajar a toma de decisiones cuando el futbolista ya es mayor, sin tener una base? No, yo creo que eso se tiene que dar. O sea, vuelvo a repetir lo que al inicio hablábamos. Nosotros formamos parte de todo un proceso, desde que nacemos hasta la adultez, incluso hasta más allá, hasta la muerte. Pasamos por distintos estadios. Y si estos estadios no son respetados con la información de acuerdo a las características que tiene cada uno de estos estadios o etapas, entonces saltamos espacios, saltamos información. Nosotros lo que necesitamos es ir formando lo que se llama unir una neurona a otra a través de la sinapsis, lo que conocemos como mapear el cerebro, y debemos darle toda la información adecuada desde muy temprana edad, adecuada. O sea, no es un montón de información, sino la información adecuada, de acuerdo a las fases sensibles o etapas críticas que tiene cada ser humano según las etapas, teniendo en cuenta que unos maduran antes y otros maduran después, independientemente que hayan crecido igual. Unos maduran antes y otros maduran después. Y si a esto le sumamos que el desarrollo de cada uno de nosotros se da de acuerdo al medio ambiente en el que nos desarrollamos, en el medio ambiente en el que se propone estas dos cosas, la maduración y el crecimiento, entonces debemos de tomar en cuenta todos estos detalles. Yo no creo que no se aprenda a edades mayores. Sí se aprende, sí se resuelve, de todas maneras vamos a aprenderlo, pero sería mucho más conveniente dar la información desde las tempranas edades. Hay juegos de temprana edad para toma de decisiones. El niño aprende a tomar decisiones desde bien temprano si es que
las personas que están a cargo en su formación les plantean los juegos y los problemas adecuados. Es lo mismo que pasa en el colegio. Una vez más, llegamos al aula. Cuando yo estudiaba, hace muchísimos años, por los años 55, 56, en la primaria a nosotros nos proponían a través de un sistema de enseñanza en el cálculo, porque no había las matemáticas, cálculo se llamaba el tema o la materia, y nos ponían unos problemas. Raciocinio, operación y respuesta eran las tres partes que había que utilizar. Por supuesto que eso ha cambiado, hay información más moderna, más tecnológica para llegar a resolver los problemas, pero el proceso era eso. Antes de, primero debo recibir información, debo procesarla. Después de procesarla, yo la comparo con las experiencias que haya tenido previamente que están almacenadas en mis memorias. Y de todas ellas, de acuerdo a la circunstancia, tomo una decisión para poder ejecutarla. Entonces, los procesos son tres simples. Primero, antes de tomar una decisión, tengo que percibir, entender lo que está pasando en el entorno, qué es lo que está pasando, quién se mueve, quién no se mueve. Tengo una visión panorámica, tengo una visión periférica que tengo que haberla desarrollado desde muy temprano con juegos, desde muy temprano con juegos. No puedo estar jugando con la cabeza mirando al suelo, no puedo estar jugando sin interpretar lo que está pasando alrededor mío, sea los rivales, sean mis compañeros. Todo eso es información que hay que procesar y luego tomar las decisiones y poderlo desarrollar. Y tiene sus etapas. No puedo esperar a ser una persona adulta para recién emprender lo que tengo que hacer. Y al tener la información, es la experiencia lo que te permite agilizar los procesos de conexiones neuronales para poder hacer la ejecución. A mayor experiencias, mayor posibilidad de equivocarme menos. A mayor experiencias. Y las experiencias son motrices en este caso, o sea, mucha información para tomar. Yo no puedo, a ver, vamos a ponerlo en la vida. Yo tengo 1 año o 10 días de casado recién. A los 9 meses procreo una criatura. Y soy nuevo, no tengo experiencia, no conozco nada del tema, ni cuando se enferma, ni cuando sueña, ni cuando llora, ni nada de eso, pero voy aprendiendo, ¿no? Hoy tengo 4 hijos, 40 años después, y de hecho tengo que saber mucho más, y si me viniera el 5.º hijo, la experiencia la tengo de sobra para saber lo que tendría que hacer. Así de simple. Genial, profe, más claro el agua. Profe, igual le agradezco la explicación. Ahorita somos 55 personas ahorita conectadas. Les agradecemos a todos el tiempo. Estamos disfrutando la charla y aprendiendo con el profesor Marcelino Salinas, hablando de todo, un poco de psicometricidad, un poco de su experiencia y también algo que nos toca también platicar, que es la problemática y respeto por los procesos en el fútbol base, que es ahí donde también me gustaría que nos comparta su opinión. Profe, vamos a un siguiente paso. En su experiencia, usted ha compartido en muchos espacios formativos, usted es formador de muchos futbolistas, es formador de muchos profesores y muchos formadores de futbolistas, y la experiencia que usted tiene es vasta. Y en el fútbol formativo viene siendo siempre observado que no formamos bien a los futbolistas, que no hay futbolistas bien formados, que llegan con carencias personales, que llegan con carencias deportivas, que llegan con carencias afectivas, bueno, y mucho por ahí para Fernalia que por ahí escuchamos. Los procesos en el fútbol base, ¿usted cree, o mejor dicho, usted cuál cree que es el motivo por el cual no se respetan procesos o se buscan resultados a primera instancia en infancia? Bueno, yo creo que una de las razones, hablando en experiencia personal, una de las razones son la presión de algunos dirigentes o algunas personas que están a cargo en querer sacar los procesos instantáneos, ¿no? O sea, nos caracterizamos por ser un país que nos hemos acogido muy fácil desde que se inventó la palabra o de que salió la palabra instantánea. Nos hemos acostumbrado al té instantáneo, al café instantáneo, a las fotos instantáneas y también queremos deportistas instantáneos. Y eso no es. Volvemos a lo mismo, los procesos. Entonces, los procesos no son de corto plazo, los procesos son de mediano a largo plazo. Es difícil sacar a un deportista, en este caso futbolista, que lo pueda sacar de temprana edad solo en base a las habilidades. No alcanzan ya las habilidades. Tenemos que aceptar que las habilidades son importantísimas
básicas para poder desarrollar nuestro trabajo y poder sacar jugadores mejor formados. Pero las habilidades ya no alcanzan. Hoy los clubes profesionales de Europa de primer nivel, cuando sus scouts y sus encargados de buscar jugadores realizan su actividad, apuntan a aquellos escogen entre aquellos que tengan la mejor técnica, pero que tengan la mejor capacidad de inteligencia y de resolver problemas. O sea, la inteligencia y la resolución de problemas van de la mano. Entonces, muchas veces buscan a jugadores que tengan la posibilidad de resolver un problema, incluso pasándose por encima de los automatismos del entrenamiento, porque su capacidad de crear, su capacidad de resolver problemas está por encima de ello. Entonces, no hay quien lo pueda discutir. Yo, resumiendo, creo que es el hecho del apresuramiento de querer sacar jugadores solo en base a la habilidad. Gracias a Dios, creo que eso está cambiando. Bueno, sí, estamos también copiando un modelo de vida, o hemos copiado un modelo de vida que también nos lleva al corto plazo, ¿no? A la comida rápida, a no preocuparnos por lo que comemos, a no preocuparnos por lo que leemos, a no preocuparnos por qué tipo de información perseguimos. Siempre hemos escuchado, bueno, las críticas a la televisión, y lo que hay dentro de la televisión son programas, y para qué sirven los programas, sirven para programarte, y hay que ver con qué nos estamos programando en la pantalla. Ahora mucho más que hay tanta información y tantas opciones. Está bien, nos programamos o nos entregamos a la nueva vida, al nuevo mundo, pero con qué tipo de información que nos pueda a nosotros beneficiar. Ahorita podemos encontrar muchas tonterías o mucho espectáculo mal llevado, o también podemos encontrar muchas posibilidades de capacitación y de crecimiento. Algo que usted me comentaba en los procesos es que tienen algunas características de ser flexibles y con enmendaduras. ¿Usted comparte eso? ¿Sí? ¿En los procesos te refieres? Sí, a ver, por teoría, por lo que uno estudia, por lo que uno lee y aprende, los procesos tienen, si estamos llevando un proceso, de hecho hay una planificación. Y las planificaciones una de sus características es que deben ser flexibles, deben de tener en algún momento o paso de su desarrollo, tienen que tener la consideración de enmendarse. Si no existiera la flexibilidad, no podríamos hacerlo. Entonces, sí creo que debe haber algo de flexibilidad en la planificación de cualquier proceso. Por eso se empieza en una fecha, se tiene programadas las fechas, cosa que aquí no se respeta. Es difícil, muchos años no se ha respetado. Ahora poco, no necesito dar fechas, ni tiempos, ni equipos, ni nombres de dirigentes, no es que tenga temor, es que no viene al caso. Simplemente se programaba una planificación para empezar en febrero, y de pronto te venía la noticia que quedaba anulada y nos vamos a marzo. Entonces todo lo que habías planificado, todo lo que habías trabajado se venía abajo. Eso, si no tienes una flexibilidad para poderlo enmendar sabiendo en el sistema en el que estás inmerso, entonces se vendría abajo, no tendrías capacidad para enmendarlo y no podrías salir adelante. Has venido trabajando para desarrollar todo un proceso de pretemporada, de preparación, y de pronto te dicen, no empieza, y ya tus fechas estaban planificadas, y te tumban y te vienen abajo con todo. Entonces los procesos deben, de una u otra forma, tener algún tipo de consideración de flexibilidad. Después de todo, recuerda que estamos hablando de seres humanos, donde tenemos que considerar emociones, debemos de considerar toda una serie de aspectos que la psicomotricidad las tiene que tomar en cuenta, porque ese es el tema principal, formación desde abajo con emociones. A mí me han tocado en clubes como Alianza, chicos que llegaban tristes y uno les conversaba, les hablaba. Al comienzo yo también cometiendo errores, los obligaba por mi disciplina. Yo soy conocido como una persona de carácter de tener mucha disciplina con la formación, porque estoy convencido que ese es el camino. O sea, nada sin disciplina funciona, o adecuadamente por lo menos, y los apretaba, como se dice en el argot del fútbol, ¿no? Pero de pronto al final me daba cuenta que había cometido algún error más de una vez, ahí es donde aplicas la flexibilidad, más de una vez, porque después me enteraba por boca de ellos que o no habían comido,
o que probablemente fueron testigos de una agresión familiar, no entro en detalles, date cuenta de lo que quiero decir, o probablemente tenían algún tipo de afección que iba en contra de su comportamiento del entrenamiento. Y yo los había obligado a entrenar, después al final me había dado cuenta. Quisiera entrar a conversar un poquito de la palabra que usted ha usado en este momento, que ha sido disciplina, porque es una palabra que por ahí viene muy transversada desde época escolar, ¿no? O sea, a veces hablamos de disciplina y bueno, una generación antes corrección con algunos ejemplos físicos a los hijos, ¿no? Te voy a disciplinar, te castigo, te disciplino, estás castigado. Entonces, cuando hablamos de disciplina, a mí me quedó un concepto que escuché alguna vez, que es establecer adecuadamente los procesos. Y eso me marcó a mí como disciplina. ¿Usted cómo puede sintetizar lo que es disciplina o cómo podemos comentarlo, cómo podemos sugerirla de una forma que no suene como algo que es contranatural o antinatural? Bueno, yo te podría decir que cuando el hombre se empezó a formar desde el punto de vista psicomotriz y dejó de ser ese pseudo hombre, esa especie que todavía no era considerada hombre, al igual que las otras especies animales, tenía serios problemas porque habían desadaptado. Tú ves una manada de leones, yo veo mucho los programas de National Geographic, ves una manada de leones donde hay un líder, hay un macho o una hembra alfa y todo el mundo se alinea, y el día que no se alinea uno de ellos, salen los dos y le sacan el alma y lo destrozan a mordiscones y te adecuas o no te adecuas. Bueno, yo no quiero llegar a ese nivel, no vivimos en una sociedad de leones, pero hago una comparación y me voy hasta esos 6.000 millones de años atrás, cuando éramos parte de ese proceso. Y hoy en día el ser humano, para llegar a lo que somos, ha tenido que entrar en reglas y normas, que son los principios que funcionan en una sociedad. Y esas normas y esas leyes, cuando se transgreden, existen formas de poderlas sancionar, para no decir castigar, porque no puedes de ninguna manera transgredir, pasarte la línea y quedar inafecto a un tipo de sanción. O sea, eso es lo que ha venido pasando en nuestra sociedad. Y si a eso le sumamos que tan fácilmente aceptamos lo que es la corrupción en todos los niveles y la informalidad, entonces nos llega a nosotros, porque el futbolista, el deportista, no es otra sociedad, sale de esa misma sociedad de la que estamos formados, de ahí lo extraemos, de ahí lo sacamos, y viene con 5, 6, 7, 8 años ya de malformación o bien formados, dependiendo del lugar de donde procedan. Y nos vienen a nosotros con ese problema, unos aceptando normas y otros desconociéndolas, pretendiendo hacer lo que les da la gana. Es problema de quien quiera entender que puede utilizar dentro de su proceso las normas adecuadas, el contrato, entre comillas, que hagamos. No hablo del contrato económico, hablo del contrato como aquel entre padre e hijos, qué cosas podemos hacer y qué cosas no te permito. Hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. Y si no son negociables, pues se tienen que cumplir. Y si no las cumples, te tienes que exponer a un tipo de sanción. Desde ahí veo yo la disciplina. O a quedar fuera de la manada, ¿no? Si no las Simple, cumples, simple. Lo entendiste, claro. O quedas fuera de la manada porque no entiendes. Pues hay normas. Cuando tú transgredes las normas, estás agrediendo a otro individuo. Genial. Profe, usted ahorita, bueno, fuimos por disciplina, marcó mucho también el marco de un liderazgo, una guía en el transcurso de la disciplina, cuando me puso el ejemplo del macho, la hembra alfa que comienza a liderar la manada, porque alguien tiene que poner las normas, la persona que esté responsable, a cargo del grupo, que tiene la autoridad, o quien moralmente se la gana también dentro de un colectivo, porque hay muchas formas también de tener, de asumir un liderazgo. Y me tocó el tema de corrupción. Dentro de los apuntes que estaba tomando en ese momento, podríamos hablar de corrupción a través de generar un beneficio a corto plazo, a corto plazo. O sea, corrupción, ausencia de procesos, ausencia de disciplina. ¿Podríamos llevarlo por ahí? Podría ser el inicio, podría muy fácilmente ser el inicio, o sea, si no tengo ningún tipo de principio. Cuando yo no tengo disciplina es porque he transgredido normas, si no tengo normas es porque no acepto los principios son esos. En todo caso, los principios son las normas que van a encaminar a una sociedad o a un grupo en tal desempeño.
Entonces, es probable que sea el camino, porque a eso se le suma muy fácilmente lo que es lo informal. O sea, la informalidad no solamente es el ambulante que está siendo correteado en la calle porque no quiere entender que tiene que pagar impuestos. O sea, no solamente es la informalidad también es aquel que quiere ser considerado dentro de un equipo y que no ha entrenado, o que no ha sido consecuente con su trabajo y que quiera ser considerado de una u otra forma solo en base a sus habilidades. Eso también es informalidad. Entonces, ese es algo que yo no lo acepto, porque empieza en menor grado y llega a los mayores grados que ya no tienen que ver directamente con nosotros en el nivel del deporte. Me refiero a las autoridades, me refiero a ese tipo de personas, de comportamientos, ¿no? Eso porque no... Si está en mi mano poderlo formar, está en mis manos poderlo adecuar. Antes que me hagas la siguiente intervención, me viene a la cabeza algo, ¿no? Yo he sido denunciado, ¿eh? Así, denunciado con carta notarial en 2 instituciones por aplicar disciplina que previamente se habló y se dijo cómo tenía que ser. A ver, en un club, no voy a dar el nombre, adivina cualquiera de ellos, en un club en el que tenía toda la responsabilidad de formar, reunía a todos para decirles abiertamente cuáles eran las normas, cuáles eran las líneas de proceso, de conducta que íbamos a seguir en el proceso. Entonces, se les explicaba a los chicos, 9, 10 años de edad, o sea, mi intención era formarlos, porque ese es mi trabajo, esa es mi especialidad. Y la formación venía, a ver, ¿con qué juegas? ¿Con zapatos de fútbol o con zapatillas? Con zapatos de fútbol, perfecto. ¿Quién te los da? El club. El club, ni siquiera tú los compras, el club te los da. ¿Cómo puedes cuidar tus pies? ¿Vendado o no tener venda? No, profe, vendado. Ok, perfecto, vendado. ¿A qué horas es el entrenamiento? 4 de la tarde cambiados en cancha, no 4 de la tarde que llegues a cambiarte. 4 de la tarde cambiados en cancha. No te voy a dar más normas que habíamos puesto, las 3 principales. Puntualidad, cumplir con tus requisitos de vestimenta adecuados y respeto por la institución. Ok, perfecto. Te voy a dar tantos días para que me cumplas, para que te ordenes, para que veas y vamos entrando. Así como hace la policía hoy día, ¿no? 10 días para que te vayas adaptando y después vienen las papeletas, ¿ok? Que después nadie quiere entenderlas. Bueno, eso pasaba en el 2003, 2004, ya se me fue la fecha, ya podrás decir en qué club será. 2003, 2004. Y las quejas no venían de los chicos, las quejas venían de los padres, que ellos habían puesto a su hijo para que juegue fútbol y no para que tú le digas qué zapato o que si se olvidó el zapato. ¿Dónde están tus zapatos? Se han quedado en la casa, profe, los tiene mi papá. ¿Y a quién entreno? ¿A ti o a tu papá? No, que mi papá me los trae. O sea, esto es bien generalizado, ¿eh? El papá que lo carga, el papá que lo trae con las ropas, la mamá que lo peina, el otro papá, otra circunstancia en que el papá quiere entrar a la cancha llevándole lo que el hijo se ha olvidado. O sea, mira, puse la disciplina adecuada, puse las normas y las cartas comenzaron a llegar. No te voy a decir qué adjetivos me pusieron porque voy a respetar la línea. Profe, justo iba a entrar a este espacio, que es un espacio sensible para todos los que hemos pasado o todos los que pasan o llegan a esa etapa de ser formador de niños. Nosotros tuvimos un proyecto, bueno, una academia, justo, gracias a Dios, la cerramos el 13 de marzo y el 15 de marzo empezó la pandemia, porque si no iba a ser muy complicado adaptarnos, al menos dentro de la línea de negocio que veíamos. Y hay un tema con los padres tienen poco conocimiento, los padres tienen este desconocimiento de la formación en deporte, y ahí quisiera entrar también a cuestionar porque estamos hablando, hace un momento hablamos del aprendizaje en el aula con el aprendizaje en el deporte. Ahora podemos hablar de la formación en el aula con la formación en el deporte, ¿no? Entonces, si el niño se olvida un cuaderno, van a llamar al padre, van a hacer la anotación respectiva, correctiva, ¿no?
Si el niño no lleva agua al entrenamiento, el entrenador tiene que invitarle su agua. O tiene que solucionar cosas para el chico. Si no lleva chimpunes, bueno, alguien le presta chimpunes y solucionamos. No, no estamos en contra de la cooperación o entender la comunidad como una comunidad cooperativa, pero también me parece muy propio de estos tiempos donde los chicos tienen más información y donde crecen más rápido, el que puedan también asumir responsabilidades a más temprana edad, como los casos que usted me comenta, ¿no? Pero normalmente acá vemos en los comentarios, me gustaría comentar algunos porque acá las 65 personas que nos están comentando, comentan, pues, ¿no? Comentan ahí que los padres le llaman la atención por encima del profesor, que padres muy impulsivos, que el profesor quería explicarle, no entendía la clase y se amargaban con el profesor porque no entendían la clase, los padres confunden la disciplina con gritar a sus niños, entonces muchos temas en los que nos comparten en este momento que estamos platicando tienen que ver con el tema de los padres, ¿no? ¿Usted qué sugerencia dentro de la experiencia que tiene amplia nos podría sugerir para poder tener una comunión apropiada con los padres y qué punto medio de comunicación podemos tener para que puedan entender la idea y respetar el espacio que nos toca a nosotros como formadores? ¿Aló? Hola. ¿Me escuchó, profe? Sí, sí, Cartel. La última parte no la escuché. ¿Entender, me dijiste es algo? Sí, que puedan entender la parte formativa de nosotros como formadores y que puedan respetarla. ¿Cómo podríamos establecer esa comunicación? A ver, tiene varias aristas el tema. Los padres deberían ser en realidad una gran ayuda y gran colaboración para los entrenadores porque estamos yendo en función de la formación de su hijo. Los padres no son entrenadores, porque si fueran entrenadores, ¿para qué van a ir al club o a la academia? Que los entrenen ellos. Cuando los padres, yo los he descubierto o los he escuchado, para no decir descubrir, los he escuchado. Todo lo que tú estás mencionando me ha pasado a mí y entiendo a los profesores. Yo la única respuesta que he tenido es enfrentarlos directo, con respeto, cortesía, pero directo. He ido frontal, los he reunido y se los he dicho claramente. Pero para yo decirles claramente, con cortesía y respeto, pero con firmeza, las normas que yo estoy tratando de llevar y que si ellos no están de acuerdo se pueden llevar a su hijo, yo he tenido primero que tener el respaldo de los directivos. Si los directivos no me daban el apoyo, entonces tenía solo dos alternativas. O sucumbes o te vas. Bueno, yo me he ido, porque no acepto, sinceramente, por ningún lado, no que el directivo se haya metido en mi trabajo, sino que vean o crean que de acuerdo a lo que es los clichés de la institución, en este caso me refiero a mí, en la institución en donde yo trabajaba, que pensaban, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos, que pensaban que eran muchachos, que cuál es el problema, que si yo no he sido muchacho alguna vez y no he hecho alguna palomillada de esas, y que si tenía que ser más flexible y más contemplativo, porque por encima de todo, ese club es así, dicharachero, del barrio, del pueblo, entonces yo no podía hacer de esa manera. Conclusiones, si tengo el respaldo del dirigente, voy con todo, con respeto, pero con firmeza. Hablo con los padres de familia y se los digo claramente, estas son las normas, estas son las reglas, si usted no está de acuerdo, la puerta está abierta, porque lo que yo estoy haciendo va en función de la formación de su hijo. No que yo he traído a mi hijo solo para que le enseñen fútbol. Ok, no se preocupe, su hijo ya sabe jugar fútbol, yo no le voy a enseñar a jugar fútbol, yo lo que voy a hacer es formarlo. Y dentro de la formación existe esto y esto. Yo no lo voy a descubrir, nada. Su hijo ya juega cualquier cantidad de fútbol, yo no necesito enseñarle nada. Entonces, lo he hecho de esa manera. He hablado de esa manera, unos me han hecho caso o me han respaldado como dirigentes, otros no les ha parecido y me ha costado tener que salir, de verdad. Lo único que yo le puedo decir a esos profesores es que expresen con respeto y con cortesía, pero con firmeza, la verdad que ellos quieren exponer hacia los padres, que los convenzan, que traten de convencerlos, no obligarlos, que traten de convencerlos, que justamente por eso es que estamos mal, por no recibir
las informaciones adecuadas respecto de la formación, que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con la formalidad, que tienen que ver con todo eso. O sea, vamos a hacer un poco más de lo mismo, si es que no lo entendemos. Sí, qué interesante, profe. Qué interesante porque es algo con lo que los profesores de la academia pasan. Luego también hay otro tipo de complejidades también. Hay en el tema de la academia una conclusión que sacamos conversando con algunos profesores, es que el dueño de la academia, cuando son academias pequeñas, tiene que ser quien enseñe, porque si no, no hay cama para tanta gente, no hay tanto ingreso como para poder distribuirlo entre muchas cabezas. Fue una conclusión, y eso también pasa de que el profesor o el que es líder del proyecto, son proyectos medianos, pequeños que se van formando, la gran mayoría de fútbol base, esté expuesto a la remuneración del padre y tiene también ese temor de perder al padre, de perder ese ingreso, o también pasamos que muchas veces hay un incumplimiento en los padres en las responsabilidades mensuales que se establecen. Entonces, este tema también de esta informalidad propio del sistema deportivo, debería haber algún apoyo distinto, seguramente es una opinión solamente abierta. También nos pasa que los entrenadores se encuentran en incertidumbre, en el incierto. Si comento, se va el padre, pero luego eso termina siendo más perjudicial, porque volviendo al punto que estamos conversando previamente, si es que en fútbol base no estás formando, no estás trabajando, porque no vas a enseñar a jugar fútbol, porque el niño de por sí ya sabe jugar. El niño lo que hace el 90% del día es jugar de muchas formas. Entonces, si uno le quiere enseñar fútbol, no va a poder. Es más, ¿quién dice que uno sabe jugar fútbol bien? Ese es otro tema mucho más amplio. Pero donde no nos podemos equivocar es en formar al menor. Eso estamos plenamente de acuerdo. Ese es el punto. Yo, en todo mi desempeño, yo tengo 35 años más o menos metido en esto, y desde que empecé hasta la actualidad me he manejado por ese punto. Vuelvo a repetir, hay gente que ha estado de acuerdo y hay gente que no. Y ojo, por si acaso, dejé en el tintero el hecho de que no solamente pasaba con los padres de los chicos o los chicos que no querían aceptar estas normas, también me ha pasado con alumnos. Tú me presentaste como profesor de profesores. Sí, en 2 instituciones he sido profesor durante mucho tiempo y también he tenido problemas, también me han presentado cartas. Entonces, imagínate, no solamente me estoy refiriendo a la formación de un menor, el problema viene todavía, o sea, no sé si al adulto de 30, 40 años que fue mi alumno lo tenía que formar, no lo tengo muy claro, todavía dudo, no sé, pero lo que sí tengo con toda certeza es que ahora sí sé de dónde vienen esos chicos, porque las personas de 40 que son sus padres, ya me imagino cómo los formarán, si es que me refiero a los que me tocó a mí, no quiero que se moleste ningún otro, a los que me tocó a mí, ya, profesores que tenían de 25 a 40, 50 años y que tampoco aceptaban las normas, empezando por las horas de ingreso, empezando por empezar las clases, o sea, no lo aceptaban, no lo entendían y he tenido problemas. O empezando por el trato, una clase práctica, tú no puedes dejar de ir porque es obligatorio que estés en la clase práctica. No, no lo consideraban así, que cuál era el problema. Y he recibido notificaciones por eso me he ido de una institución, renuncié a una institución, porque querían que les aceptara todo ese tipo de cosas. ¿Y sabes por qué? Por lo que tú me acabas de decir. Porque si yo no les aceptaba eso, entonces ¿de dónde me pagaban? Me contestaron. Porque si ellos se iban, entonces ¿de dónde sacaban la plata? En una palabra me decían, usted tiene que ser informal, un poco corrupto y dejarlos nomás que vengan o no vengan y acéptelos y déles el diploma y no los jale porque si no, ¿con qué les pago? Entonces me fui. Esto algo muy similar, estaba platicando con unos amigos de Argentina que tienen un centro de capacitación de fútbol muy similar al que desarrollamos nosotros, y me decían abiertamente, ¿no? En base a lo que pasa en AFA, y quizá por acá es una pequeña reflexión a lo que pasa acá. ¿Alguna vez tú has visto a alguien que estudie para entrenador y que jale el curso? Entonces yo me quedé callado y dije, ya, no, porque el negocio no es enseñar, el negocio es acreditar. Entonces fue algo que a mí en esa conversación, porque me lo llevaron a otro país, estamos conversando con una realidad a la par, porque esto pasa en Sudamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica. Acá hay un tema de informalidad con el fútbol que no nos ven poco serio, y somos nosotros a través del trabajo constante que tenemos que cambiar esa idea. Pero es exacto eso, ¿no? O sea,
cualquiera que estudie fútbol puede ir, no ir a clases e igual a prueba. Entonces, ¿dónde está que somos formadores, somos educadores, somos capacitadores? ¿Usted cómo lo ve? No sé, yo entiendo que cada persona tiene que ubicarse en el lugar donde le corresponde. Hay un refrán en inglés que hace muchos años me lo enseñaron, no sé hablar muy bien el inglés, aunque lo entiendo, y dicen the right man in the right place, ¿no? El hombre correcto en el lugar que le corresponde. Entonces, es sencillo de interpretar ese refrán. O sea, a ver, si yo me ubico como formador, tengo que tener claro cuáles son mis formas. Lo que viene a colación, para hacerla corta, es que aquí probablemente no existan las personas adecuadas en muchos campos, ¿ah? No hablo a nivel, no estoy hablando de los que están en selección ni nada, o sea, estoy diciendo en muchos campos, en términos generales, probablemente no haya las personas adecuadas ubicadas en el lugar correcto. Muchos aquí durante muchos años han venido pensando que bastaba con haber jugado fútbol. Y mis amigos futbolistas que me están escuchando, tampoco espero que se molesten. Se los digo claro, o sea, para mí sería un gran entrenador o formador de menores, para decirlo correctamente con propiedad, aquel que jugó al fútbol, pero que se preparó adecuadamente y tiene las condiciones para trabajar en menores. Pero el hecho solo de haber jugado fútbol en cualquier estamento, en cualquier instancia que me tocó desarrollarme, no me alcanza. Para ir a la formación tienes que tener muchas otras capacidades de conocimiento, o sea, no alcanza con que hayas sabido patear muy bien un balón. Hay otras cosas en la formación, muchísimas otras cosas. Tienes que haber estudiado adecuadamente una pedagogía de enseñanza, una metodología, aplicar a los métodos adecuados según el contexto en el que te toca. O sea, mucho. Es igual que ser un profesor de aula. Es lo mismo que ser un profesor de aula. Entonces, si no tenemos esa capacidad, mal hacemos pensar o creer o poner, ubicar a la persona que no es la adecuada para desarrollar estos procesos. Bueno, mucho de eso ha pasado durante mucho tiempo. Profe, algo que me llama la atención, hace poco estuve investigando un poco de pedagogía, estuve estudiando de pedagogía latinoamericana, me estrellé con una realidad que nadie me la había comentado. Estoy leyendo a Paulo Freire y algunos por ahí grandes educadores latinoamericanos. ¿Y cómo enseñamos sin saber pedagogía? O sea, ¿cómo enseñamos si no tenemos un método de enseñanza? No es lo mismo que metodología de entrenamiento, eso es otra cosa. O sea, Por supuesto. cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de pedagogía, de métodos de enseñanza, de herramientas de educación, pero eso lo estamos cambiando y estamos poniendo la metodología por encima de la pedagogía. Exactamente, o sea, estamos confundiendo un poco, ¿no? Porque está muy de moda hablar de métodos de entrenamiento, pero no necesariamente es lo mismo que utilizar esos conceptos como la metodología de enseñanza en un proceso de formación. O sea, tiene que ver, son parte de, pero no estamos hablando exactamente del mismo tema, del mismo desempeño. Para mí, por encima de todo, para poder transmitir conocimiento, tiene que haber de alguna manera información pedagógica. Tengo que tener conocimiento de la pedagogía, porque es la ciencia de la enseñanza. Tengo que tener conocimiento de la pedagogía, sus reglas, sus normas, para saber aplicar y llevar un proceso de enseñanza. En alguna oportunidad escuché ahora poco hablar a algún técnico amigo mío. Si lo menciono de nuevo me van a decir que algo lo estoy promocionando. Entonces, lo estoy promocionando. Hablaba mucho y me gusta cuando lo dice acerca de lo que es llamarle la atención. Por ejemplo, enseñar. Tú en alguna charla he dicho, no es lo mismo enseñarle a un grupo de niños o a uno o dos niños que forman parte dentro de un grupo y que su proceso de enseñanza o su capacidad de aprendizaje, perdón, sea a través de lo auditivo. O sea, hay personas que aprendemos por lo auditivo y hay personas que aprendemos por lo visual y hay personas que aprendemos por el movimiento, por lo kinestésico. Entonces no podemos, eso lo ve la pedagogía en parte. Igual sucede, hablaba este técnico amigo mío que decía que tampoco podía llamarle la atención de la misma manera a un jugador. Tú le metes un ajo a uno, lo levanta, le metes un ajo a otro y lo tumbas. Entonces, no tenemos los mismos procesos para poder o ser corregidos o ser aprendidos. Eso te enseñan esas ciencias y tienes que saberlo entender. Si a todos lo vas a tratar igual, imagínate, ¿no?
Sí, como hablábamos de la psicomotricidad, que no es igual, no es aplicable a todos de forma uniforme, de una manera Ajá. uniforme, cada uno la ve diferente. En esta parte que usted me acaba de tocar ahorita, me llama mucho la atención lo que es auditivo, visual y kinestésico. Es algo que también me viene sonando hace unos días, que estoy vinculado con el tema aprendizaje con más fuerza, porque eso también tiene relación hasta con la ubicación que uno toma en el terreno de juego. Porque si uno aprende visual, quizás no son opiniones, no es algo certero, es una opinión que por ahí se me vino a la mente. Quizás le conviene estar en un sitio en el juego donde tenga un mayor panorama y desde donde pueda dirigir, porque visualmente puede leer y descifrar lo que está pasando. Si uno es auditivo y quizá tiene una mayor comunicación, quizá un espacio donde pueda reaccionar más rápido, donde esté más cerca, donde esté más rodeado de gente y pueda tomar decisiones. Y si uno es kinestésico, seguramente va a tener una habilidad que a través del movimiento y de las sensaciones le permita resolver algunas situaciones que quizá el visual no pueda. ¿Usted comparte ello? Mira, una vez más, como te dije al comienzo, no es la idea hacer quedar mal, pero te digo abiertamente, tiene algo que ver lo que estás explicando, sí, tiene algo que ver, pero a lo que yo me refería concretamente es el hecho de cómo aprendes, o sea, cómo tu sistema, tu cerebro aprende. O sea, yo aprendo porque escucho. Si tú me explicas las cosas adecuadamente, yo voy a aprender. Pero a lo mejor mi hermano no, mi hermano me hizo que tiene la misma edad y que salimos en el mismo momento, a lo mejor él desarrolló su capacidad auditiva para aprender, perdón, visual. O sea, él no necesita que le expliquen, él necesita mirar lo que está sucediendo para aprender. Y a lo mejor un tercero no necesita ni aprender ni mirar, sino moverse. O sea, lo hago moviéndome. Y eso pasa en los ejercicios. Profe, explíquemelo. Y prefieren que se lo expliquen y lo entienden. O a ver cómo es para mirarlo. O yo lo realizo y usted me va guiando. O sea, esos son los tres procesos que te digo. Unos aprenden mirando el proceso, otros aprenden escuchando, otros aprenden moviéndose. Pero eso te lo va dando la experiencia y el tiempo que tienes con los chicos, ¿no? Por eso al final es difícil que tú trabajes con 50 y a los 50 lo quieras meter en el mismo saco. Una persona que no sabe esto, bueno, a lo mejor no tienes las herramientas para separarlo, porque los escuchas, los profesores que están escuchando estarán pensando, ¿y qué hago? Entonces trabajo con un grupo, con otro grupo. No, pues, tendrás que ver cómo formas grupos homogéneos para poder trabajar, o cómo tratas, o cómo lo descubres y cómo lo trata. Este aprende de esta manera, este se lo voy a explicar, a este grupo viendo el trabajo y al otro grupo moviéndose. O sea, son herramientas que te dan las diferentes ciencias sociales de la enseñanza. ¿Y usted cree que en el fútbol profesional, bueno, en el fútbol mayor, ya vemos acá porque, bueno, profesional hay que seguir evolucionando, en el fútbol mayor que tenemos acá de mayores, el entrenador debería conocer de qué forma aprende más naturalmente el futbolista? Bueno, debería conocer, sí, pero recordemos que en esas instancias ya el jugador le tiene que llegar formado. O sea, yo soy de la idea de que el jugador cuando llega a las manos de un entrenador de esos primeros niveles, no llega a aprender, llega a recibir información. O sea, él no va a aprender lo que estoy hablando básico, él llega para resolver problemas. O sea, si a mí me contratan para ir a una selección nacional, yo como director técnico de una selección, yo no voy a ir a decir, este es mi proceso de aprendizaje. Yo no estoy de acuerdo. Una selección no voy a ir a aprender. Una selección voy a ir a resolver porque es la alta competencia. Entonces yo tengo que habérselo llevado bien formado para que él se dedique a darle la información. O sea, un tipo que sepa procesar información y no que recién llegue a que le enseñen a procesar información. O sea, no me parece que esos niveles sean para eso. Para eso él estuvo 12, 15 años de formación si se lo permitieron, si lo dejaron, igual que en el colegio. Profesor, ¿no? Pero ahorita usted me comenta y se me viene a la imagen cuántas veces he visto a profesores planificando su trabajo, llega, lo quieren explicar y no entienden los jugadores, no entienden y lo desarman y lo vuelven a armar. Entonces, eso es un poco lo que ahorita me refleja, porque mientras lo escucho se me viene la imagen de tantas veces, porque me ha pasado en muchos equipos, llega el profe, ya marca la cancha, todos muchachos, vamos a hacer así, y los chicos no entienden, no conectan. Me refiero al nivel de mayores, ¿no? Porque los chicos en el nivel formativo cambia la dinámica y la flexibilidad, ¿no? Y les toca cambiar o rearmar lo que tenían planificado a un nivel de aprendizaje que se pueda adaptar a la realidad de recursos humanos que tienen en ese momento. Por eso me generó curiosidad lo que te comentaba.
es importante reconocer, por ejemplo, respecto a lo que has comentado, importante reconocer que en ese proceso al que tú has dicho, se da mucho, por ejemplo, los automatismos. O sea, personas que han repetido, y en base a las repeticiones, que ese es más o menos el proceso del aprendizaje, llegas tú a un automatismo. O sea, empiezas por un movimiento voluntario, lo repites, en base a tu voluntad, en base a quererlo hacer, y poco a poco vas adquiriendo un hábito, vas limando asperezas, vas limando conciencia, y ya no necesitas estar concentrado para ser automático. Bueno, hasta hace poco ese jugador servía con su técnica, y es un jugador bien automatizado, servía. Hoy no alcanza. Hoy no alcanza. Hoy, mira, entra a internet, averigua y vas a ver tú que hoy lo que busca es ese jugador, pero que sepa resolver problemas en el menor tiempo posible. A ese me lo llevo. Quiero al inteligente, aquel que me pueda resolver problemas, incluso habiendo recibido entrenamiento de automatismo de su profe, muy buenos, 4 o 5 informaciones, y él pasa por encima de esas informaciones y resuelve el problema con algo que él haya inventado. A ese lo quiero. Entonces, ese es el jugador. Qué maravilloso el conversar ahorita, usar los dos hemisferios a la vez, usar el lógico, usar el creativo. Exactamente. Los dos para poder dar una solución tan armoniosa. Un juego tan maravilloso, ¿no? Un juego tan maravilloso que en estas conversaciones, en estos diálogos voy a aprender una barbaridad, porque nos permite realmente ver el juego desde otra perspectiva, desde otra visión, desde una forma más interna. Y no tan resultadista. Acá no buscamos ganar, buscamos compartir, y bueno, yo un poco usted me enseña, por eso yo me quedo callado y cuando usted me corrige me quedo feliz. Profe, vamos cerrando la charla, vamos terminando ya. Yo le agradezco el tiempo, agradezco a los amigos que nos han acompañado, hemos sido 80 personas conectadas que hemos podido disfrutar de este momento. Mañana estamos con el profesor Víctor Montesa, tocando un poco también lo que es el desarrollo humano, un poco en la formación del futbolista. El viernes con el profesor Yossi, que íbamos a hablar de fútbol base. Tuvimos al profesor Ronald Amoretti, le cuento al profesor Marcelino, el día lunes, también una experiencia buenísima con el profe Ronald. Ayer estuvimos con Ademir Bucci también. Estamos disfrutando toda esta semana hablando de fútbol formativo y cómo tiene sus implicancias en el de mayores. También quería comentarles, amigos, que tenemos la primera semana de agosto capacitación de preparación física con el profesor David Chorro, profesor español que ha trabajado en Real y Atlético de Madrid, y tenemos la capacitación con el grupo equipo para entrenadores, donde nos va a acompañar el profesor Quique Cesana de la Selección Sub-17 de Argentina, y también nos acompaña Santiago López, psicólogo de Rosario Central, un staff de 6 profesores también para que la pasen bien. Bueno, les agradezco el tiempo. Profe, yo le agradezco enormemente el tiempo que me ha brindado, disfruto enormemente y siempre su buena voluntad para acompañarnos. Usted es nuestro profe y lo va a hacer por siempre. ¿Y qué por ahí nos puede compartir acá los acompañantes que nos siguen en las redes sociales? A ver, primeramente, a ver si espero no olvidarme de nada. Primeramente, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder colaborar en algo, lo poco que pueda saber y que pueda servir para que este fútbol en el país mejore, desde el punto de vista deportivo y formativo, empezando por ahí. Gracias a ustedes por ello. Quiero agradecer a todas las personas que están escuchando, felicitarlos por darse el trabajo de poder de escuchar a determinadas personas, las que me has mencionado, conozco a todos ellos, y que les puedan recibir todos información que les va a hacer relevante, que los va a hacer crecer. Nosotros vamos yendo de salida, y los que van quedando, solo me mencionaste a uno de los 85, entonces no puedo decir los nombres de todos, pero a todos los que están escuchando, un saludo especial, cuídense, que Dios los bendiga. A los profesores que me has mencionado, que me antecedieron y los que vienen después mío, los conozco a todos, un abrazo y que les vaya de maravillas, que les vaya bien, y los felicito también por estar compartiendo. Muchas gracias, Ángelo. Gracias, profe. Igual le comento, dentro de las personas que nos acompañan entrenadores de reserva, de principales equipos del país, coordinadores de menores. De verdad, las personas que se conectan y que disfrutan de este espacio son personas donde pierde cuidado la información que les llega, van a saber aprovecharla, y le agradezco que tenga esa voluntad de poder compartir, de poder dejarnos un legado de conocimiento y permitirnos avanzar también con usted. Profe, un abrazo grande, Dios lo bendiga. Amigos, gracias a todos por el tiempo. Esta es la semana de redes, esperamos que sean más semanas todavía, y Dios los bendiga siempre. Gracias por el tiempo. Nos vemos mañana, hasta luego, gracias.